Bienvenidos a la lección número 10. Estamos en la clase de los menores. Entramos a una nueva etapa, que es la adoración. Adoramos a Dios con nuestra vida. Y ahora vamos a hablar uno de los temas interesantes que tuvo el apóstol Pablo, que dice vistiendo la armadura de Dios. Todos nosotros recordamos que Pablo estuvo en Roma y estuvo en muchas cárceles donde estuvieron los soldados romanos. Cuando Pablo estaba escribiendo las cartas para los cristianos, para nosotros, él empezó a darse cuenta que podía comparar algunas herramientas o la ropa que usaban los soldados, porque nosotros estamos bajo un ataque, bajo una guerra. La guerra no es entre cristianos y adventistas. La guerra es entre el bien y el mal. Nosotros formamos parte del ejército de Dios, ¿verdad? Entonces Pablo hace una comparación como una parábola, una cosa muy creativa. Él hace la armadura del cristiano, que es uno de los temas muy conocidos, ¿no? Vamos a hacer un juego donde nosotros vamos a rodear, hacer un juego donde vamos a diferenciar lo que es un yelmo, un cinturón, una coraza, una espada, ¿verdad? Ahora, ¿qué le inspiró a Pablo el ver la armadura romana con la vida cristiana? O sea, ¿qué fue lo que le inspiró a Pablo ver la armadura cristiana, ¿no? Nosotros tenemos lucha contra el mal, no tenemos lucha contra ninguna persona por su ideología, por su religión. Nosotros, nosotros presentamos la verdad y la gente debe aceptarla o rechazarla. ¿En qué estado está nuestro enemigo? Nuestro enemigo, Satanás, no ha sido derrotado. ¿Por qué nosotros estamos en inferioridad de fuerzas con respecto al enemigo? Porque el diablo ha logrado que haya más personas que realmente estén más a favor de él que a favor de Dios. ¿Por qué dos razones tenemos que tomar la armadura de Dios? Porque es para protegernos y para defendernos. La armadura no solamente es para proteger, es también para que el soldado se defienda. ¿Qué significa mantenerte firme? O sea, estar seguro que no vas a ceder a la tentación. ¿Y cuáles de las partes de la armadura son más importantes, imprescindibles? Todas. ¿Qué partes componen la armadura y dónde se colocan? El cinturón en la cintura, la coraza en el torso, el calzado en los pies, el escudo en el brazo, el yelmo en la cabeza y la espada en la mano. ¿Esta armadura es de talla universal? Sí, cualquiera puede llevarla. ¿A qué aplica Pablo cada parte de la armadura y qué significa esto? Bueno, el cinturón de la verdad, vamos a hablar acerca del cinturón. Si tú no tuvieras cinturón, si tú usas pantalones y no tuvieras cinturón, se te caen los pantalones. Por lo tanto, el cinturón era muy importante para el soldado, porque eso le daba no solamente la capacidad de poderse mover, sino también de proteger parte de su cuerpo, ¿no? Cuando hablamos del el cinturón, ¿no? Que viene de cinto, ¿verdad? Debemos estudiar diligentemente la Biblia para enseñar todas las enseñanzas que ella te da y aplicarlas a tu vida, así estarás ceñido, o sea, estará bien ajustado con la verdad. O sea, el cinturón de la verdad es algo que es algo que no puede ser de mentira, tiene que ser de verdad. Y el cinturón de la verdad representa el estudio diligentemente de la Biblia, no solamente estudiar las historias porque son lindas o estudiar los salmos porque son muy inspiradores o leer las profecías. Significa descubrir la verdad que está escrita en los mandamientos de Dios, en las doctrinas, en la obediencia. Por lo tanto, tiene que estar un soldado, si tú quieres ser un soldado de Dios, que no se te caigan los pantalones, tú tienes que tener siempre el cinturón de la verdad. La coraza de justicia. La coraza de justicia protegía la coraza, protegía el corazón y los pulmones. Si bien es cierto, el cinturón siempre iba a estar defendido por el escudo, en cambio, el soldado tenía que proteger su corazón y los pulmones porque al estar herido del pulmón podía ocasionarle la muerte y el del corazón automáticamente.
Por lo tanto, en la justicia, Jesús es nuestro ejemplo. Jesús vivió una vida sin pecado, porque nunca cometió un pecado ni de niño ni de grande. Y cuando acudas a Él, Él te va a declarar justo como es Él, porque tú estás cada día imitando a Cristo. Y esto es bien importante que lo tengamos siempre en cuenta. Jesús es nuestro ejemplo, nosotros seguimos a Jesús, nosotros no seguimos hombres. Así que Jesús está cubierto, todos nosotros podemos estar cubiertos con la justicia de Cristo porque estamos siguiendo su ejemplo, ¿no? Y hay que actuar con constancia, firmeza, la voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. O sea, la justicia es que tú tienes que ser una persona justa, una persona correcta, una persona que le dé, ¿no es cierto?, el valor a Dios en primer lugar y el respeto que las personas necesitan. Entonces el soldado tiene que tener la coraza de la justicia porque ahí en el corazón están sus pensamientos, sus decisiones. Y eso es importante que nosotros la tengamos. La coraza, el soldado no podía dejar de cubrirse el corazón. O sea que nosotros tenemos que siempre estar leyendo los 10 mandamientos para ver lo que Dios, los mandamientos que se relacionan con Dios y los mandamientos que se relacionan con el prójimo. Así que mientras Jesús estuvo en esta tierra, Él vivió una vida sin pecado y es nuestro ejemplo. Ahora, el soldado tampoco podía salir sin zapatos. O sea, ¿de qué le valía tener la espada? ¿De qué le valía tener el escudo? ¿De qué le valía tener el cinturón? ¿De qué le valía tener la coraza si realmente él no tenía los zapatos? O sea, los pies en esa época, como en todas las épocas, tenía que cubrirse porque si el soldado era herido en los pies, aunque tuviera grande fuerza y fuera una persona que usara correctamente la espada, los pies no podían ser descuidados. ¿Qué significa el calzado? El calzado significa el evangelio. Es el conocimiento de Jesús que encarnado, crucificado, resucitado y glorificado, y la causa de que disfrutemos de paz. Con este conocimiento podemos andar con firmeza y podemos llevar a todas las personas el Evangelio. O sea, que cuán cuidadoso era él. Cuando Pablo estaba mirando la armadura del soldado, él estaba descubriendo, ¿no es cierto? Nos estaba dando un ejemplo de cómo soldados de Cristo nosotros tenemos que estar vestidos. Él no dice que la vestimenta tiene que ser de oro o de lujo, sino que él dice que cada parte viene a ser una parte importante en nuestra vida espiritual. Entonces él habla del cinturón, de la verdad, el estudio de la Biblia, la coraza de justicia, que se refiere a observar la vida de Jesús y la obediencia a los 10 mandamientos, el calzado, que significa el Evangelio de paz, donde llegamos nosotros tenemos que estar siempre basados en la Biblia, en un Evangelio. Luego él habla del escudo de la fe. El escudo era muy importante, era un arma de defensa. ¿No es cierto? Se ha encontrado que algunos escudos podían ser muy grandes, otros, pero lo interesante es que el mismo soldado, podía diseñar su escudo. Aparte de eso, también era un arma poderosa que los soldados romanos lo utilizaban cuando estaban en batalla. No solamente los protegía de las flechas y espadas, también se podían golpear hacia su enemigo, ¿verdad? El escudo era muy importante, la persona lo podía decorar como quería, y dice que muchos de los escudos tenían eh, eh, el caparazón de la tortuga. Y dice que es el escudo de la fe. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe detiene los dardos de la tentación. O sea, en otras palabras, cuando Satanás te envía problemas, dificultades, tentaciones, tú lo puedes vencer a través de la fe, ¿no es cierto? Dice, la fe detiene los dardos de la tentación antes de que lleguen a ser pecados. La creencia en Dios, sostenida en alto como un escudo, detiene los ataques de Satanás, apaga su llama y hace que caigan inofensivos al suelo. O sea que una de las características del soldado es que siempre tiene que tener fe.
Aparte de eso, cuando los soldados se juntaban, podían poner los escudos arriba de sus cabezas y formar como un pequeño carro, y entonces podían caer muchas flechas, pero nunca iban a ser conquistadas. El soldado no podía perder el escudo, porque si perdía el escudo ya era más fácil el ataque hacia él. Por lo tanto, uno no puede perder la fe. Sea, el escudo es algo la fe es algo que tú siempre tienes que tener en cuenta como soldado de Cristo. Nosotros somos parte del ejército de Dios, somos parte del ejército de Cristo, porque solamente hay dos ejércitos, el ejército de Dios, el ejército de Satanás. Y cuando Pablo hace esta comparación, él está hablando a nosotros los cristianos, porque nosotros tenemos que tener el escudo de la fe. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es poner nuestra confianza en Dios. Luego está el yelmo de la salvación. Ahora, el soldado tenía el cinturón puesto, tenía la coraza que protegía el corazón y los pulmones, tenía el calzado que protegía los pies con el Evangelio de Cristo, tenía el escudo que era una arma de protección y también de defensa porque podía darle en la cabeza con el escudo. Ahora nos habla acerca del yelmo de la salvación. El yelmo era el gorrito, el casco, como podemos decir, que tiene en la cabeza. Si bien es cierto, un soldado no podía ser herido en el corazón o en los pulmones o en los pies, en la cabeza también poco debía hacerlo, porque si no, al ser golpeado en la cabeza, automáticamente él no iba a pensar o razonar para poderse enfrentar al enemigo. O sea, el Pablo era completo. Pablo no habla de la capa del soldado, Pablo habla de las cosas necesarias que necesitaba, y en este caso él dice que el yelmo de la salvación representa que siempre nosotros tenemos que estar pensando en que nuestra meta no es esta tierra, sino el cielo. La salvación es la seguridad de la vida eterna. Tenemos que pensar en que tenemos que hacer planes no para estar en esta tierra, sino para ir al cielo. Esta seguridad es un arma poderosa para proteger nuestra mente y nuestra voluntad de las cosas de la tierra. El yelmo protegía al soldado de flechas, dardos, se podía de espadas, pero lo que más lo protegía era que el soldado tenía la seguridad que con ese yelmo él no iba a entrar a perder. Porque también así como se protege el corazón, tú tienes que proteger la cabeza. Tenemos que pensar, razonar y recordar siempre que nosotros somos llamados no a ser parte en esta tierra, sino en el cielo. Por eso la salvación es la seguridad de la vida eterna. Entonces el soldado tenía que también, acuérdense que en la Biblia encontramos que Goliat, cuando se enfrentó a David, lo vio tan chiquito con unas piedras y un palo, él dijo, este es, y se sacó el yelmo. Y es así cuando David le lanza la piedra porque él cometió un error y se olvidó que el yelmo era un arma poderosa, porque uno tiene que controlar, cuidar la cabeza y cuidar la mente de los pensamientos. Luego existe la espada del espíritu. La espada, si bien es cierto, el soldado podía salir con escudo, podía salir con el yelmo en la cabeza, tener la coraza, tener la espada del espíritu de Dios, pero era necesario que el soldado tuviera un arma. O sea, el soldado no podía salir sin armas. En ese tiempo, Pablo, no había armas de fuego, no había pistolas, no había ametralladoras, no había bombas, lo que sí había era una espada, ¿no? Las batallas se enfrentaban en base a espadas y lanzas y cuchillos. Por lo pronto, el soldado necesitaba tener su espada, y la espada significa la palabra de Dios. No es que tú vas a matar a la gente con las Biblias, no, ni vas a quemar Biblias tampoco. El asunto es que cuando las personas estudian la Biblia, matan o destruyen, ¿no es cierto? O se pueden proteger de las malas informaciones, de la mentira, ¿no es cierto?, que predomina, de los juicios donde no reina la justicia, porque la Biblia, la palabra de Dios, es regla de fe, regla que nos enseña acerca de Cristo. La Biblia nos permite abrirnos paso a paso a través de los problemas que hay en la vida,
Con ella te puedes defender o puedes atacar. Si alguien te enseña algo en contra de lo que la Biblia dice, tú tienes que mostrar la verdad de la Biblia. No, la Biblia no debe ser usada para matar personas. La Biblia tiene que ser usada para eliminar los errores, ¿no es cierto? Cuando alguien te quiera enseñar de Dios con mentiras, tú puedes probar en la Biblia que es lo correcto y entonces tú estás usando la Biblia como una espada sobre aquello que no es correcto que muchas veces se enseña. Si los cristianos hubieran leído más la Biblia, más que seguir a pastores, sacerdotes, el mundo cristiano sería otra cosa, ¿no? Pero es importante. Por lo tanto, vamos a ver nosotros que Pablo, cuando él trata de buscar una forma de cómo llamar la atención a los cristianos en su época y en nuestra época, compara que nos dice que estamos en una guerra entre el bien y el mal. Satanás todavía no ha sido destruido, pero ha sido vencido en la cruz de Cristo. Por lo tanto, él dice que nosotros, los cristianos, tenemos que tener una armadura espiritual que se parecía a la armadura, él lo compara con la armadura del soldado que lo estaba protegiendo. El cinturón de la verdad, proteger tener bien puestos los pantalones con la verdad que representa la Biblia. La coraza de justicia que representa una vida sin pecado, imitamos a Cristo, tenemos que cuidar nuestro corazón y tenemos que cuidar nuestra mente, basado en siempre en lo que los 10 mandamientos y la Biblia dice. El calzado era importante porque el soldado tenía que caminar, por lo tanto tenía que proteger sus pies, porque si se cortaba o entraba un pedazo de madera, automáticamente el soldado no iba a poder defenderse y luchar. El escudo de la fe, que es importante porque puede proteger o defenderse ante las mentiras que Satanás puede dar y ante las tentaciones que él puede hacer que el soldado se aleje de Dios. El yelmo de la salvación protegía el cerebro y la cabeza, procedía en la frente. Y recuerden que no, el soldado no se podía quitar esa parte de la armadura porque corría peligro. Y en la Biblia encontramos, como te dije, que Goliat se quitó el yelmo y David le lanzó la piedra que le ocasionó su muerte. Luego tenemos el yelmo de la salvación, luego la espada del Espíritu que representa la palabra de Dios. Wow, vamos a hacer algunas aplicaciones. En las partes de la armadura, ¿cuáles son para atacar? Todas, en realidad todas son importantes para atacar la Biblia. Para defenderse tenemos el yelmo, tenemos el escudo, tenemos los zapatos, tenemos también tienes alguna armadura sucia o deteriorada o lista para la batalla, porque cada día tenemos que vencer a Satanás e imitar a Cristo. Hay horas para que Dios te ayude a tener una armadura completa, porque puede ser que tú descuides la oración, entonces tú ya no tienes la espada. El soldado siempre tenía que salir bien armado, cualquier sea su situación. Hay que orar para que Dios nos ayude a tener una armadura completa y siempre preparada para usarla. Este versículo es cierto que somos humanos, pero no luchamos con hombres de este mundo. Las armas que usamos no son las de este mundo, sino son poder de Dios para destruir fortaleza. En otras palabras, la Biblia no se ha hecho para matar gente. La Biblia ha sido creada, es un libro que enseña verdades y como una espada puede defenderse o puede destruir una mentira. ¿No es cierto? ¿Qué partes de la armadura Jesús usó cuando estuvo con Satanás en el desierto? Cuando fue tentado, usó todas, ¿verdad? Recuerda que cuando estás protegido por la armadura de Dios, el pecado no puede destruirte. Y hay que pedirle a Dios que cubra, ¿no es cierto?, con su armadura hoy. Esta armadura no se compra, no se vende. Esta armadura es una armadura espiritual y cuando Pablo escribe eso, él está mirando a su soldado que lo está protegiendo y automáticamente él comienza a hacer una comparación que ha sido una de las mejores interpretaciones del apóstol Pablo. Adoramos a Dios cuando nos ponemos la armadura,
porque esta armadura es del soldado cristiano. No vamos a matar gente, no vamos a matar niños, no vamos a hacer cosas indebidas, pero esta armadura es la que cada cristiano debe tener siempre en su vida diaria. Y eso es bien importante tomarlo en consideración. Cuando el soldado, o sea, cada día nos enfrentamos a muchos desafíos, problemas, tentaciones, entonces tenemos que usar esta armadura. Cada pieza es importante, ninguna es mejor que otra, ninguna es innecesaria, porque así nosotros aprendemos que tenemos que ser soldados. Y vuelvo a repetirlo, nuestra lucha no es con hombres, no es con personas, no son que hermanos de las otras iglesias, no es contra los católicos, es contra las fuerzas del mal que son las que se encargan de mentir, de engañar, de tratar de alejar al soldado de Cristo. Entonces recuerda, los grandes personajes de la Biblia tuvieron su armadura, algunos cayeron, pero otros más se mantuvieron fieles hasta que Jesús venga. Cuando Jesús venga, esta armadura va a ser cambiada por un manto blanco y una corona de oro para subir al cielo. Así que prepárate como soldado de Cristo, prepárate con con las piezas de la armadura, todas son importantes. No puedes dejar de orar, no puedes dejar de hablar acerca de Jesús, no puedes dejar de predicar, no puedes dejar de cuidar tus pensamientos, de aprender la verdad que la Biblia enseña y sobre todo la oración que el soldado siempre tiene que hacer. Así que elige tu armadura y que Jesús te nos ayude a ser buenos cristianos en esta época y hasta su venida.